Lee la Biblia con fe, léela con arrepentimiento y sigue leyéndola. Moisés dice, todos los días de tu vida llena tu corazón con las promesas de Dios. Moldea tu voluntad con los mandamientos de Dios. Guarda tu vida con las palabras de Dios. Entonces podrás enfrentar las tentaciones del dinero, del sexo y del poder. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, aunque no todos lideramos de la misma manera, sí es cierto que muchos tenemos algún tipo de influencia o responsabilidad sobre otros. Así que esta advertencia es muy útil para cualquiera que haya recibido del Señor una posición de liderazgo. Así es, y estamos mirando en el libro de Deuteronomio, donde Dios habla muy directamente sobre el liderazgo y expone las tentaciones específicas que todo líder enfrenta. ¿Y sabes qué? Hace miles de años estas tentaciones Son las mismas tres, ¿verdad? Sí, el dinero, el sexo y el poder. Así que cualquiera que sea el área en la que Dios te ha dado liderazgo, vamos a ver en la Biblia qué necesitas para ser un líder piadoso, para que tu influencia lo honre. Y todo eso está en el libro de Deuteronomio. Vamos a considerar este tema a la luz del libro de Deuteronomio. Así que te invitamos a tomar tu Biblia y acompañarnos en Deuteronomio capítulos 16 al 18 mientras continuamos el mensaje Liderar aprendiendo a seguir. Escuchemos al pastor Colin. Dios da líderes a su pueblo y debemos agradecerle por eso. Hay 4 cargos de liderazgo a partir del capítulo 16, versículo 18. Está el juez, el rey, el sacerdote y el profeta. Así que primero el juez. Nombrarás jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según sus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Al reflexionar sobre esto en los últimos días, me vuelve a impactar la relevancia de la palabra de Dios para nosotros hoy. ¿Qué sucede cada vez que se presenta un hombre como candidato para la Corte Suprema? Pasamos por todo ese proceso, ¿cierto?, en el que se hacen preguntas como, ¿esta persona se inclina hacia la derecha o hacia la izquierda? Hay tentaciones específicas a las que se enfrentan todos los líderes. Por eso, en la medida en que Dios te haya confiado alguna responsabilidad, debes ser especialmente consciente de las tentaciones especiales que se presentan a quienes se le ha confiado el liderazgo en cualquier ámbito, ya sea en la iglesia o en cualquier otro lugar. Nos enfocamos en lo que se dice acerca del rey y vemos que enfrentará tentaciones desde 3 áreas, y en cuanto las mencionas dirás, sí, ya lo imaginaba, dinero, sexo y poder. ¿Algo nuevo? No creo. Esto ya estaba en el libro de Deuteronomio. Son las mismas tentaciones a las que se enfrentan los líderes en todas las épocas. En primer lugar, el poder. El rey no debía acumular muchos caballos, pero la realidad es que a la mayoría de los líderes les gustaría tener mucho más poder. Pero Dios le dice al rey, ten mucho cuidado con eso. Todos los reyes tienen caballos, pero no acumules demasiados para ti. No busques volverte poderoso. Esa siempre será una tentación. En segundo lugar, el sexo. En el versículo 17 dice, tampoco tendrás muchas mujeres, no sea que tu corazón se desvíe. En tiempos antiguos era común que un rey tuviera no solo una esposa, sino todo un harén. Se tomaban esposas de diferentes familias reales de naciones vecinas y se celebraban grandes bodas. Esto servía para sellar alianzas políticas. Pero inevitablemente con muchas esposas también llegaba al palacio la adoración de otros dioses. Esto fue lo que le pasó al rey Salomón. La Biblia dice que su corazón se apartó del Señor. Y eso también tiene aplicaciones para nosotros hoy. Un hombre con una sola esposa tiene el regalo de tener a alguien a su lado que pueda hablarle verdad. ¿No es eso algo bueno? ¿Crees que un hombre con un harén escucha la verdad? Piénsalo bien. Estará rodeado de la dulce niebla de la adulación y las mentiras. Dios dice que eso desvía el corazón. Lo que necesitamos es alguien que nos diga la verdad,
no un grupo de aduladores. Y en nuestros tiempos, viviendo en una cultura saturada por la pornografía, muchos hombres están rodeados de imágenes inmorales, y Dios dice que eso desvía el corazón. Así que ten cuidado con esta seductora tentación. Y en tercer y último lugar, el dinero. Versículo 17. Ni tendrás grandes cantidades de plata y oro. Puedes ver el sentido de esto porque al ser rey, piensa en todas las oportunidades que tendrías para acumular grandes cantidades de riqueza personal. Pero Dios dice, ahora bien, como se te ha confiado el cargo de rey, no debes usarlo para tu propio beneficio. No debes hacer eso. No uses tu posición para tu beneficio personal. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. ¿No te sorprende ver esto en la Biblia? Cómo la naturaleza humana nunca cambia. Las tentaciones que enfrentaba el pueblo de Dios hace más de 3,000 años son exactamente las mismas que enfrentan los líderes de hoy. Y conociendo cuáles son esas tentaciones, la pregunta sería, ¿cómo puede un líder enfrentarlas y vencerlas? Ahora quiero pasar de identificar estas 3 tentaciones que enfrentan los líderes a una prioridad que los líderes deben perseguir siempre. ¿Cuál es esa sola prioridad? Satura tu vida con la palabra de Dios. Es la única manera de resistir la tentación. Llena tu vida con la palabra de Dios y observa cómo esto se aplica específicamente al rey. Primero se le dice que debe escribir la palabra, versículo 18. Cuando tome el trono, debe escribir para sí mismo en un rollo una copia de la ley. Y eso es algo muy interesante. A nadie más en Israel se le pedía escribir a mano todo el libro de Deuteronomio, pero al rey sí. Aquí está este hombre a quien se le ha confiado algo tan grande y se le ha dado una responsabilidad tan importante. Cuando es coronado, su primera tarea no es salir a gobernar. Su primera tarea es aprender a gobernar. Y aprende esto escribiendo el libro de Deuteronomio. Escribe los 34 capítulos del libro con su propia mano, en un rollo que conservará con él durante toda su vida, su copia personal. Es como si el pueblo de Dios, al poner la corona sobre su cabeza, le dijera, ahora estamos depositando esta responsabilidad sobre ti y necesitamos saber que la palabra de Dios va a estar en ti, que habitará en ti abundantemente. Necesitamos que la palabra de Dios habite profundamente en ti más que en cualquier otra persona. Así que esto es lo que queremos que hagas. Ve a tu estudio, quítate la corona de la cabeza, siéntate con una copia del libro de Deuteronomio y escribe en un rollo con tu propia mano, palabra por palabra, todo lo que Dios ha dicho para que quede dentro de ti. Eso es lo que te pedimos que hagas. ¿Y cuánto tiempo crees que tomó hacer eso? En nuestra iglesia tuvimos un evento especial donde leímos todo el libro de Deuteronomio en voz alta. Nos tomó 2 horas y 45 minutos. Lo leímos completo para experimentarlo como lo hizo Israel cuando lo recibió por primera vez. ¡Qué experiencia tan maravillosa fue esa! Te la recomiendo. Supongo que escribir todo el libro de Deuteronomio, aunque no lo hemos hecho, probablemente tomaría una semana completa de trabajo. Y allí está este rey, escribiendo en un largo rollo su copia personal de la palabra de Dios. Ahora, cuando lo haya escrito, ¿qué debe hacer después? Fíjate en lo que dice el versículo 19. Ese rollo, su copia personalizada del libro de Deuteronomio, debe estar siempre con él y leerlo todos los días de su vida. Imagínate ese rollo en su mesa de noche, en su estudio. Cuando va a reuniones, lo lleva consigo. Cuando camina de una habitación a otra, va caminando y detrás de él hay un asistente que lleva el rollo, porque el rey va a querer consultarlo todo el tiempo. Sé que no eres rey o reina, pero aún así, ten la Biblia en tu mesa de noche, en tu escritorio, llévala a la iglesia, en el tren, a tus reuniones, que esté siempre contigo. Pero no solo tenerla, porque podrías tenerla cerrada. No, abre la Biblia. Debes leerla todos los días de tu vida. Leerla moldeará tu pensamiento, formará tu carácter, dará energía a tu vida y dirigirá tu ministerio.
Léela con fe, léela con arrepentimiento y sigue leyéndola. Y Moisés dice que lo hagas todos los días de tu vida. Llena tu corazón con las promesas de Dios. Forma tu voluntad con los mandamientos de Dios. Guarda tu vida con las palabras de Dios. Entonces podrás enfrentar las tentaciones del dinero, del sexo y del poder. El rey David, quien fue el mejor de un grupo muy variado de reyes en el Antiguo Testamento, tuvo sus propios fracasos, como bien sabes. Pero el rey David nos da este testimonio mientras buscaba seguir al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Él dice lo siguiente: así es como intento hacerlo. Soy un hombre, dice David, que ha fallado en muchos aspectos, pero esto es lo que estoy haciendo. Lo encontramos en el Salmo 119, versículo 11. Él dice: soy un hombre que ha fallado de muchas maneras, pero esto es lo que estoy haciendo. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Ves lo que está diciendo? Esta es mi defensa. Así es como puedo mantenerme firme frente a la tentación. Al recibir la palabra de Dios día tras día, la está guardando en su corazón, llenando su vida de ella. Charles Spurgeon hizo un maravilloso comentario acerca de John Bunyan, de quien era un gran admirador. Spurgeon dice que Bunyan estudió la Biblia hasta que todo su ser quedó saturado por las Escrituras. Cuando lees a Bunyan, sientes ganas de decir: este hombre es una Biblia viviente, y si lo pincharas, encontrarías que su sangre es un versículo bíblico. Es una frase de Spurgeon que se ha hecho muy famosa. Spurgeon continuó diciendo que la esencia misma de la Biblia fluía de Bunyan. No puede hablar sin citar un texto y su alma está llena de la palabra de Dios. Ese debe ser el tipo de líder que todos queremos, ¿cierto? Ese es el tipo de pastor que yo quiero ser. Si estás apuntando al ministerio, toma esto como fundamento para tu vida. Aspira a ser ese tipo de anciano, ese tipo de padre, ese tipo de líder en tu propio hogar. Procura ser ese tipo de cristiano, uno que si alguien lo pincha, su propia sangre sería versículos bíblicos. Eso es lo que Dios dice que es esencial para el rey y para todos los que tienen liderazgo espiritual, todo el que quiere ser útil en la obra de Dios. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Liderar aprendiendo a seguir. Vamos a hacer una breve pausa, pero enseguida volveremos a este mensaje del libro de Deuteronomio. Este mensaje forma parte de nuestra serie Deuteronomio, el poder de un nuevo comienzo. Si deseas escuchar episodios anteriores o explorar otras series, te invitamos a visitar abrelabiblia.org. Allí también puedes suscribirte al podcast diario de este programa. Volvamos al mensaje. Escuchemos de nuevo al pastor Colin. Entonces Dios le dice al rey: escribe y lee. Tenlo siempre contigo, que sea parte de ti, que tu vida esté saturada de la palabra de Dios. No seas de aquellos que tienen una Biblia pero nunca ha sido abierta. Y Dios dice después: obedece la palabra, debe estar contigo. El versículo 19 dice que la lea todos los días de su vida. ¿Por qué? Para que aprenda a temer al Señor su Dios. Ese es el propósito, para que siga cuidadosamente todas las palabras de esta ley y de estos decretos. Así que el rey tendrá su filosofía, su propia visión y sus propios valores, como todo líder, pero debe permitir que la palabra de Dios lo esté corrigiendo, reprendiendo y enseñando. La palabra de Dios debe moldear siempre su pensamiento y desafiar siempre sus ideas. Por eso, uno de los grandes lemas de la Reforma fue el siguiente: siempre reformada, es decir, siempre reformándose. Lo que los reformadores comprendieron fue que no querían ser personas que digan: ya tenemos la justificación por fe resuelta, ya lo sabemos todo. Los reformadores fueron lo suficientemente sabios para entender, como dijo Martín Lutero,
que su mente estaba cautiva a la palabra de Dios y que un verdadero cristiano es alguien que siempre busca crecer, desarrollarse, ser desafiado y estimulado por la palabra de Dios, sin importar cuánto tiempo lleve siguiendo a Cristo. Así que el verdadero líder cristiano siempre es desafiado por la palabra, siempre es humillado por ella, siempre está aprendiendo de ella. No debemos presentarnos como personas que lo tienen todo resuelto, sino como personas que buscan humildemente seguir la palabra de Dios. Así que escríbela, léela y obedécela. ¿Y quién es ese rey que reúne todas estas características, que vence todas estas tentaciones y que sigue todas estas leyes? Ya sabes a dónde voy con esto. Si lees la historia del Antiguo Testamento, verás que la mayoría de los reyes fueron bastante deficientes. Con pocas excepciones, la gran mayoría ni siquiera habría escrito una palabra del libro de Deuteronomio. De hecho, en un período posterior de la historia de Israel, en lugar de copiarse a mano para cada nuevo rey, la palabra del Señor quedó olvidada, acumulando polvo en el templo, hasta que en tiempos de Josías fue encontrada, y él escuchó cosas que nunca había oído antes. Incluso el mayor de los reyes, David, falló en su llamado y se sostuvo únicamente por la misericordia de Dios, como todo verdadero líder cristiano. Pero en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y porque Él es Dios con nosotros, tiene toda autoridad en sí mismo. La unción de Dios está sobre Él y es verdaderamente uno de nosotros. Está saturado de la palabra de Dios. Incluso de niño su mente estaba llena de ella. Mira cuántas veces Jesús citó el Antiguo Testamento, especialmente Deuteronomio. Él va al desierto, vence la tentación y en su humildad entra en la ciudad montado en un burro. Y este rey, siendo Dios, también es el sacerdote que en la cruz se ofrece como sacrificio por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Y como es Dios con nosotros, resucitó de entre los muertos porque la muerte no pudo retenerlo. Luego se presenta ante sus discípulos y dice: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra». En otras palabras, Él es el profeta, es el sacerdote, es el rey y es también el juez. Por lo tanto, porque toda autoridad le ha sido dada, porque Él es profeta, sacerdote, rey y juez, por eso vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos llamados a invitar a personas de toda nación y de toda cultura a poner su fe en Jesucristo y a convertirse en seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque toda autoridad le pertenece a Él. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso es lo que quiero que nos llevemos hoy. Cuando conoces quién es Jesús, entonces entiendes lo que significa seguirle. Él es el profeta, así que seguir a Cristo es creer en su palabra. Significa que renuncias a decir: Jesús dice eso, pero yo pienso esto otro. Convertirse en su seguidor significa que su palabra define la verdad para ti, que cuando tienes un pensamiento diferente al de su palabra, reconoces que estás equivocado y cambias tu manera de pensar. Eso es lo que significa someternos a la palabra de Dios, que Cristo sea el profeta con autoridad sobre nosotros, no alguien que solo nos sugiere ideas. Seguir a Cristo significa confiar en su sacrificio, porque no solo es quien nos habla la palabra de verdad, sino que también es el sacerdote que se ofrece a sí mismo como sacrificio por nosotros. Así que ser cristiano significa confiar en el sacrificio que Jesucristo hizo, el derramamiento de su sangre, la entrega de su propio cuerpo para hacer expiación por nuestros pecados. Y porque Jesús es el juez, ser seguidor de Jesús significa aceptar su juicio. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero, ¿qué significa para mí aceptar el juicio de Cristo acerca de mí? Somos justificados por la fe, por medio de Jesucristo nuestro Señor, y de esta manera tenemos paz con Dios. ¿Cuál es el juicio sobre ti?
Si tienes fe en el Señor Jesucristo, este es su veredicto sobre ti. Tienes paz con Dios. Así es como obtienes paz en tu propia alma. Aceptas el veredicto del juez acerca de ti. Por eso Pablo dice en Romanos 8, Dios es el que justifica. ¿Quién es entonces el que condena? Cuando alguien me dice, bueno, sé que Dios me ha perdonado, pero no puedo perdonarme a mí mismo, yo les respondo, bueno, si la sangre de Jesús fue suficiente para que Dios te perdonara a ti, ¿no crees que estás poniéndote en una posición por encima de la de Dios? Suficiente para Dios, pero no suficiente para ti. Y porque Jesús es Rey, ser seguidor de Cristo significa obedecer sus mandamientos. Él le dice a su pueblo redimido, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Qué perspectiva tan completa nos da la Escritura. Jesús es el profeta que habla la palabra de Dios, el sacerdote que se ofreció por nuestros pecados, el rey que gobierna con toda autoridad y el juez cuyo veredicto trae paz a los que creen en él. Y esto nos recuerda que el liderazgo cristiano siempre comienza con aprender a seguir a Cristo. No podemos liderar bien si no estamos primero bajo su autoridad. Por eso necesitamos una vida saturada de la palabra de Dios. La palabra transforma nuestra manera de pensar, forma nuestro carácter y guarda nuestro corazón frente a las tentaciones del poder, el sexo y el dinero. Y al final, seguir a Cristo significa creer su palabra, confiar en su sacrificio, aceptar su veredicto y obedecer sus mandamientos. Ese es el fundamento de todo liderazgo piadoso. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en el mensaje Liderar aprendiendo a seguir, parte de nuestra serie Deuteronomio, el poder de un nuevo comienzo. Si te perdiste alguno de los programas de esta serie, puedes escucharlos en abrelabiblia.org. Allí puedes reproducir los mensajes o suscribirte a nuestro podcast en tu plataforma favorita. Colin, antes de terminar, ¿hay un recurso especial que te gustaría compartir con nuestros oyentes? Claro, en abrelabiblia.org contamos con un número cada vez mayor de cursos en video. El objetivo de estos cursos es ayudar a los cristianos a crecer en su servicio al Señor Jesucristo. Nuestros cursos se centran en ayudarnos a desarrollar la vida, la doctrina y las habilidades que Dios desea que cultivemos para que demos fruto para su gloria. Hemos diseñado cada sesión para que dure unos 25 minutos más o menos, de modo que resulten fáciles de asimilar y debatir en grupos pequeños. Además, cada sesión incluye preguntas de debate y lecturas recomendadas con el fin de potenciar el aprendizaje, tanto a nivel individual como en grupo. Hemos visto cómo Dios ha bendecido a muchos a través de estos recursos, y es un placer para nosotros poderlos ofrecer gratuitamente. Si deseas crecer en sabiduría en tu caminar con Cristo y ser más útil para Él, te invitamos a tomar estos cursos de manera gratuita en abrelabiblia.org. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Si supieras que vas a hablar con tus seres queridos por última vez, ¿qué dirías? Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos la respuesta.